Hola chicos, buenos días. Eh, Nosotros vamos a avanzar el curso de aplicación de bases farmacológicas 1. Como ustedes ya habrán visto, se han juntado 3 salones, por lo que son de diferentes turnos. Lo que yo quiero hacer es avanzar todos de forma igualitaria. Sé que otros salones han avanzado un poco y los de otros salones, bueno, los de la tarde han avanzado una parte con otra información y los de la noche con otra información. Pero lo que yo quiero avanzar ahora es hacer un pequeño resumen con respecto a una introducción a las bases farmacológicas. Luego haremos lo que es la farmacocinética, luego la farmacodinamia y luego recién entraremos a la farmacología del sistema nervioso, ¿no? Pero para eso estoy haciendo una pequeña introducción con respecto a los principios generales de la farmacología que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Eh, con respecto a los exámenes, los voy a considerar desde acá para adelante, ¿sí? Capaz han avanzado con sus otros profesores anteriormente, sí, está bien, se refuerzan, ¿no?, los conocimientos, pero con respecto a la evaluación va a ser a partir de acá, ¿no? Ahora, eh, todas las clases prácticas, cuando empiezan las clases prácticas, se van a traer todos los trabajos ya resueltos. El otro detalle es que ahí también les voy a proporcionar ya las copias, porque es bastante y les conviene sacar en copias y en ambos lados. ¿Mm? Tal vez los de turno mañana sí tengan, pero también ellos tienen hasta una parte, no tienen todo. Así es que mientras vamos avanzando en las clases en diapositivas o en esas clases audiovisuales, ya ustedes van a estar escuchándolos y van a estar aprendiendo algo. Lo único que yo pido es que cuando ustedes vean estas clases audiovisuales se concentren al escuchar, ¿ya? Y al ver, ¿no?, las diapositivas. Bueno, entonces vamos de frente a la clase que hoy nos compete con son principios generales de la farmacología. Recuerden muy bien, toda carrera de farmacia está involucrado con lo que son fármacos, pero para que nosotros tengamos u obtengamos o utilicemos un fármaco, este ha pasado por un proceso, ¿no?, de diferentes etapas. Y una de ellas es, primero es la extracción, luego la transformación, luego la elaboración. Pero a pesar de eso, hay bastantes ramas que se encargan de estudiar estas partes, pero están muy relacionadas a la farmacología. ¿Mm? Las carreras de salud, especialmente la carrera de farmacia, su núcleo para poder, ¿no?, tener una base en sus conocimientos es la farmacología. Por eso yo les digo, y les he dicho anteriormente a algunos, que un técnico de farmacia debe dominar ni siquiera el 99 al 100% de los medicamentos, ¿sí? Y por eso es que ustedes deben de aprender medicamentos, no solamente con la información que nosotros proporcionamos, sino muy aparte ustedes por cuenta propia deben de averiguar y buscar más, porque a veces el tiempo es limitado, ¿sí? Yo solamente les pido seguir estudiando. Y como la carrera de farmacia, ¿no? Obviamente tenemos que saber el 100% de medicamentos, también necesitamos saber es que cómo actúan, qué es lo que hace en el cuerpo, qué es lo que pasa en el cuerpo, ¿sí? Y si nosotros como los de farmacia no sabemos medicamentos, ¿qué carrera puede saber más de medicamentos? ¿Una enfermera? ¿Mm? ¿Un odontólogo? Cada uno está ligado a su propia rama. Y nosotros es directamente a la farmacia, ¿sí? Entonces, para hacer la introducción, ciertos principios generales, ¿sí?, ¿no? Vamos a ver el concepto o la definición, ¿ya? La definición, si vamos a hablar según el término de esa palabra farmacología, esta vamos a derivar en dos conceptos. En fármaco, que vamos a
decir que es un fármaco o veneno, traducido, y logos, que es palabra o tratado, o ciencia, ¿no? Por eso es que la palabra farmacología es una ciencia que estudia a los fármacos o veneno, ¿sí? Se le dice veneno porque son agentes externos que ingresan a nuestro cuerpo, ¿ya? Luego de eso, ¿no? También como ciencia, ¿ya? Es la que estudia las modificaciones que producen las sustancias en los organismos vivos. Ojo, acá tenemos dos tipos de compuestos, ¿ya? Tenemos los compuestos biológicos, que podemos tener como animales o vegetales, y los compuestos químicos, como orgánicos o inorgánicos, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el gráfico tenemos un compuesto biológico, ¿no? La fruta, ahí tenemos la naranja, ¿sí? Y como un compuesto químico, para que ustedes diferencien, es el cloruro de sodio. ¿Este es un compuesto orgánico o inorgánico? Bueno, esto es un compuesto inorgánico. ¿Por qué se va a diferenciar con otro compuesto químico orgánico? Porque no tiene el carbono. Toda sustancia que tiene carbono se le dice compuesto químico orgánico. Y toda sustancia que no tiene carbono se le dice compuesto químico inorgánico. Por eso ahí está claro el ejemplo, ¿m? Para que puedan diferenciar. Luego de eso tenemos, ¿no? Desde un punto de vista, podemos decir, médico, en la medicina, la farmacología se divide como una ciencia que estudia las interacciones o medicamentos de los interacciones, disculpen, de los fármacos o medicamentos de los seres vivos. Acá, todo medicamento que ingresa al cuerpo va a reaccionar tanto el cuerpo y el medicamento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí el gráfico de farmacocinética. Estudia los efectos del organismo sobre el fármaco. O sea, estudia qué es lo que hace el cuerpo al medicamento, ¿no? Y la farmacodinamia es el efecto que produce el fármaco sobre el organismo. O sea, todo lo contrario a la farmacocinética, ¿sí? Pero ambos es lo que estudia la farmacología, ¿ya? Hay que tener en claro, no son iguales, ¿eh? Cada uno tiene un proceso muy diferente. ¿Quién es el que actúa sobre quién? Pero eh, desde ese punto farmacológico hay que distinguir, ¿no? Eh, ciertos términos, ¿ya? Y dentro de esos términos tenemos, ¿no? Droga, fármaco y medicamento. Todavía se sigue usando como sinonimia, ¿no dice? Lo podemos usar como sinonimia, pero como nosotros profesionales de salud de farmacia, tenemos que saber distinguirlos, ¿sí? Entonces primero vamos a lo que son drogas o droga. ¿Mm? Droga dice que en sentido estricto de esa palabra, el término droga solamente se utiliza para designar sustancias que son de origen animal, vegetal, mineral, ¿ya? Pero no a los productos que se obtienen en un laboratorio, o sea, obtenidos por síntesis. ¿Mm? Ahora, tenemos lo que son medicamentos, o algunos casos fármacos también, llamados así. Estos son de uso legal y técnico. Se usa para designar un principio activo o un fármaco, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el digitalis lanata, ¿ya? Porque es blanco, la nata. Este de acá es una droga vegetal, que es de origen vegetal, mejor dicho, y que a partir de ahí podemos extraer ciertos principios activos. Por ejemplo, la digoxina, lanatócido, deslanatócido, dioxina, ¿no? Que son medicamentos cardiotónicos, ¿no? Utilizados a nivel cardiovascular, ¿no? Pero ojo, acá lo estamos extrayendo en forma natural, no por síntesis, ¿sí? En cambio, un medicamento ya es procesado teniendo su, ¿no?
contenedor, podemos decir, o envase, incluso sus formas farmacéuticas, ¿no? Pero ojo, acá hay que distinguir. Fármaco, nosotros podemos decir en forma vulgar o en forma de costumbre, que es igual a medicamento y es igual a principio activo, ¿sí? Pero yo les voy a aclarar algo. Principio activo es, ¿no? Es donde nosotros vamos a extraerlo a partir de una droga, sea de origen animal, vegetal o mineral. Luego, del principio activo, cuando nosotros le damos una forma, se le dice forma farmacéutica, ahí le vamos a llamar fármaco, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? La digoxina que les había dicho, ¿no? La digoxina lo extraemos, lo pulverizamos y lo formamos en un comprimido. El comprimido es el fármaco, ¿sí? El principio activo de ese fármaco es la digoxina, por ejemplo. ¿Y cuándo pasa a ser medicamento? Cuando ya tiene un envase, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto que las tabletas, las pastillas o los comprimidos vienen en blister, ¿sí? Entonces ya ahí es un medicamento, ¿no? Porque ya es completo. Trae sus indicaciones técnicas, donde dice su fecha de vencimiento, su número de lote, registro sanitario. Ya solamente para aclarar. Pero muy aparte de eso, nosotros, los de farmacia, designamos o damos ciertas nomenclaturas a los medicamentos, porque no utilizamos para todos un solo nombre. Vamos a darle ciertas nomenclaturas dependiendo, ¿ya? De dónde estemos o qué ciencia lo esté utilizando, ¿ya? La primera nomenclatura de los medicamentos que nosotros podemos utilizar, y es la base siempre, es la nomenclatura química. Dice que es utilizado internacionalmente, ojo, a nivel mundial, siguiendo de las reglas de la nomenclatura de la UPAC, ¿no? UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿ya? Sino que está en inglés. Pero ese nombre químico nadie lo cambia. A nivel internacional queda así, así sea por una tilde, ¿sí? Hay que tener cuidado. Luego tenemos otra nomenclatura que nosotros le llamamos medicamento genérico. Mm, Ustedes ya conocen, ¿no? Los medicamentos genéricos, pero nosotros vamos a darle ese concepto, ¿no? Dice que se expende rotulado con el nombre común del principio activo, ¿sí? Nombre genérico. Por ejemplo, la amoxicilina, su nombre genérico es amoxicilina, pero su principio activo es la amoxicilina. Por ejemplo, ¿no? El paracetamol, ¿no? Nombre genérico, paracetamol. En algunos casos su sinonimia es acetaminofén, ¿sí? Pero su nombre genérico es paracetamol, acetaminofén, ¿ya? Estas, ¿no? Sin ser identificados con otras marcas de fábrica, por si acaso. O sea, siempre manteniendo ese nombre genérico, ¿ya? O sea, nombre del principio activo. Ojo, nombre del principio activo no es nombre de la droga. No nos confundamos. Luego tenemos la especialidad farmacéutica. La especialidad farmacéutica, ya ahí está involucrado los laboratorios, donde ponen sus propias marcas, ¿no? Medicamento producido por un fabricante bajo un nombre de marca, que nosotros le decimos nombre comercial, o en una forma que le es característica, ¿no? Ya el laboratorio privado ya ve cómo lo pone, cómo lo vende, ya depende de ellos. Por ejemplo, les había puesto el acetaminofén o el paracetamol, un nombre de marca, el más conocido, Panadol, ¿no? El Panadol es el más conocido, ya, por la población incluso, con respecto al paracetamol, ¿ya? Recuerden, el nombre genérico es el nombre oficial de un medicamento. No importa quién lo produzca o comercialice, ¿ya? Acá les he puesto un ejemplo, ¿ya? De, de ciertas, ¿no? De esas nomenclaturas. En este caso vamos a agarrar de ejemplo a la penicilina, ¿ya? Del grupo de la penicilina, ampicilina, que es un antibiótico, ¿ya? Tenemos la nomenclatura A, el nombre químico. Su nombre químico de la ampicilina es el alfa-aminobensilpenicilina, ¿sí? El código ATC es un código internacional
que este código nosotros vamos hasta la China o vamos a África, vamos a encontrar que este mismo código ya tiene estos medicamentos porque es un antibacteriano, ¿no?, de ese grupo. Luego tenemos como C el nombre genérico o DCI, que es la ampicilina. Así nosotros no solo llamamos nombre genérico. ¿Y por qué no utilizamos nombre químico? Dice, porque es tiedoso. Tú no vas, por ejemplo, no vamos a decir, dame un alfa-aminopenicilina, ¿no? Mejor lo resumimos a su nombre genérico, deme una ampicilina, más práctico. Para un profesional de salud es más práctico, pero para farmacia es, ¿no?, primordial saber también a veces su nombre químico. Y como letra D tenemos la especialidad farmacéutica, ¿no?, que son los nombres comerciales, ¿no? Ahí tenemos a Omnipen, Penditin, Amplivin, en algunos casos he visto en las boticas de farmacias acá la Megacilina, que es conocida, ¿no? Entonces, esas nomenclaturas se utilizan, pero nosotros, ¿qué nomenclatura se utiliza más acá en el Perú? El nombre genérico y la especialidad farmacéutica, que es el nombre comercial, ¿sí? Sigamos con las nomenclaturas. Luego tenemos medicamentos esenciales. Acá son medicamentos, ¿ya?, básicos de mayor importancia, indispensables para satisfacer las necesidades de atención de salud en la mayor parte de la población. Ojo, en la mayor parte de la población, no nos está hablando al 100% de la población, ¿ya? Por ejemplo, el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, ¿no? Eso quiere decir que este petitorio que maneja medicamentos esenciales, todos los establecimientos de salud, especialmente los del Estado, lo tienen que tener en stock. Centros de salud, por ejemplo, que maneje acá el Centro de Salud Metropolitano, el Centro de Salud Ciudad Nueva o el Centro de Salud San Francisco, tenemos las ampollas de ceftriaxona, ¿sí? Si nosotros seguimos un tratamiento de 4 días, de 5 días, ¿ya?, pero ¿qué tal si al segundo día tenemos que irnos de viaje? Y tenemos que irnos, por ejemplo, a Tarata. No vamos a estar al tercer, cuarto día, nosotros no vamos a estar regresando de Tarata a Tana para colocarnos una ampolla. Tarata tiene un centro de salud. Y cuando nosotros vamos con nuestras recetas, indicaciones, todo, ¿no?, para que nos coloque allá, ¿no?, la ceftriaxona del centro de salud de Tarata, tiene que tener el centro de salud esa ampolla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ceftriaxona está dentro de la lista del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Si tú vas a Loreto, su centro de salud también debe tener la ceftriaxona, ¿sí? Por eso es que esta lista de medicamentos son esenciales, ¿no? Los centros de salud lo tienen que tener sí o sí en stock a nivel nacional, ¿no? Los únicos, por ejemplo, que están restringidos para ciertos medicamentos que son por vía endovenosa son los puestos de salud. Pero ojo, los puestos de salud te derivan a los centros de salud, que son más grandes, ¿ya? Por eso, un medicamento, ustedes, si están siguiendo un tratamiento con amiodarona, por ejemplo, ¿ya?, que es un antiarrítmico, deciden viajar, por ejemplo, acá a Ayacucho, y el centro de salud de Ayacucho, ustedes pueden seguir el tratamiento con amiodarona, porque tienen ellos también la misma lista del petitorio, y en stock deben tener la amiodarona, ¿no? Por eso es que se le dice medicamentos esenciales, donde todos los centros de salud especialmente deben de tener. Ni hablar de los hospitales deben tener más stock, no solamente en calidad, sino en lo que refiere a más cantidad de medicamentos, ¿no?, de diferentes, ¿no?, áreas, ¿no? Luego, luego tenemos medicamentos similares. Se dice que medicamentos similares, ¿no?, cuya estructura química es similar al medicamento de referencia, ¿no? Generalmente el medicamento similar contiene el mismo núcleo químico. Bueno, acá vamos a hablar un poco de química, ¿ya? Por ejemplo, la nizatidina y la famotidina tienen el mismo núcleo. La ranitidina y la esametina, ¿no?, que son antihistamínicos H2, también tienen el mismo núcleo. Por ejemplo, bueno, acá
haciéndoles recorrer el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Bueno, en este caso es de 2012. Cada 2 años se actualiza, pero hasta la fecha se han modificado unos cuantos medicamentos. ¿Ya? No se actualiza. Cuando hay una reforma total de medicamentos, ahí sí se actualiza, pero no creo que nuestra población cambie bruscamente y se cambie totalmente un petitorio, ¿no? Medicamentos similares, bueno, no sé si llegarán a alcanzar. Si hablamos ahí en el gráfico, en la parte derecha, tenemos la cimetidina con la ranitidina. El núcleo similar, como vemos ahí, en la parte derecha, ¿ven? ¿No? Es casi similar. Los radicales nomás son los que cambian, las ramificaciones también cambian. ¿Mm? Bueno, solamente para aclarar, estar hablando un poco de química. Capaz ustedes por ahí no ven casi igualdad, pero si lo miran bien durante un buen tiempo y si saben un poco de química orgánica, van a distinguir que por ahí sí hay igualdad, ¿no? Luego vamos a hablar de los medicamentos huérfanos. Bueno, los medicamentos huérfanos son medicamentos que no se utilizan mucho, porque simplemente las enfermedades son raras. Es como decir, por cada millón de población, solo una persona sufre de esa enfermedad y necesita utilizar ese medicamento. Y para la industria farmacéutica no le es rentable, ¿no? Prefiero fabricar medicamentos que lo va a utilizar el 1 millón de personas y fabricar para una persona no le va a tener ingresos económicos, ¿no? Con respecto a ganancias, ¿no? Por eso es de que se le dice medicamentos huérfanos. Pero hoy en día, gracias al Internet, a nivel internacional, se crean asociaciones de diferentes países donde, ¿no?, dicen, todas esas personas que tienen esas enfermedades raras, que van a utilizar medicamentos huérfanos, se juntan y hacen un pedido a una industria para que lo fabrique. Y como se han juntado todos a nivel mundial, entonces la industria lo fabrica y después ya lo distribuye, ¿no? Ese es lo bueno de la Internet, de la comunicación que hay hoy en día. Por eso es de que se le dice ahora medicamentos huérfanos, porque son los que no se utilizan, ¿no? Medicamentos para ciertas enfermedades raras, ¿no? Ahí les he puesto, por ejemplo, el carbonato de litio, ¿no? El carbonato de litio, ojo, es utilizado para pacientes esquizofrénicos, pero muy graves, ¿sí? Y no todo el mundo está loco. Es como quien dice, de cada ciudad encontraremos uno. ¿Mm? Por eso es que para la industria no hay necesidad rentable de fabricar estos medicamentos. ¿Sí? Bueno, eso es con respecto a ciertos conceptos, a ciertas nomenclaturas, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que nos interesa un poco, ¿ya? Las áreas de la farmacología. ¿Sí? Ahí tenemos las principales áreas, ¿sí? Pero tenemos la farmacognosia para empezar, ¿sí? Dice que estudia, ¿no?, el origen, podemos decir, la función y métodos que nosotros vamos a utilizar para extraer los principios activos. Pero ojo, a partir siempre de las drogas, o sea, de productos naturales, sea de origen animal o vegetal, ¿ya? Luego tenemos la farmacocinética, ¿no? Como les dije, la farmacocinética estudia el tránsito que se sigue el fármaco dentro del organismo, e incluso las modificaciones que sufre el medicamento durante toda su trayectoria. En palabras simples, lo que el organismo le hace al medicamento. ¿Sí? Toxicología. Bueno, la toxicología es una ciencia que estudia los rangos terapéuticos, los efectos que produce el medicamento cuando se ha administrado a dosis muy alta, ¿sí? ¿Qué efectos produce? ¿Qué es lo que hace, ¿no? ¿O qué es lo que pasa en el organismo con respecto a esto? ¿Sí? ¿Qué sustancias son letales? ¿Qué sustancias no? ¿Qué sustancias son permitidas? ¿Qué sustancias sí son permitidas? ¿No son permitidas? ¿Son legales o ilegales? ¿No? Luego tenemos la farmacogenética. Esto de acá es lo último,
que nosotros estamos viendo, estamos estudiando. O sea que ya, incluso ya se ha creado, ya es un proceso de 10 años aproximadamente, ya medicamentos que cambien la genética, ¿ya? Y nos pueda corregir ciertas enfermedades genéticas. Como nosotros sabemos, hay enfermedades que podemos contraer por el medio externo o por un agente o un huésped. Pero, en este caso, hay personas que nacen con malformaciones genéticas o enfermedades que obviamente tienen origen genético. Entonces, estos fármacos son utilizados ahí. Es el último, el boom para, ¿no?, lo que es la farmacología en esta rama, pero está en estudio casi de la mitad, les podría decir. Yo les digo que acá unos cuantos años más ya nadie va a sufrir de ciertas alteraciones genéticas. Pero ojo, todo tiene su paso, poco a poco. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no?, nosotros sabemos muy bien el síndrome de Down, es una enfermedad genética. ¿Sí? Ojo, cuando la mujer está embarazada se puede detectar si el paciente, si el niño, el feto, tiene síndrome de Down. Y si lo tiene, nosotros podemos administrar fármacos genéticos que puedan ayudar a recodificar eso y puedan, como quien dice, sanar al paciente o en ese caso al feto y puedan restaurar su estado normal después. Por eso es importante, pero son estudios que demandan ciertos años, hay que analizarlos. Después les voy a explicar eso, ¿sí? Qué etapas pasan los medicamentos para que puedan salir al mercado. Luego tenemos la farmacoepidemiología. Esta ciencia obviamente estudia, ¿no?, con relación a las enfermedades, cuántas enfermedades aparecen y qué medicamentos se está utilizando, ¿sí? Qué medicamentos se está utilizando y qué medicamentos es donde hay mayor demanda, de acuerdo al grupo poblacional. Por ejemplo, en la sierra se utiliza más medicamentos antialérgicos, en la selva se utiliza más medicamentos antiparasitarios, acá en la costa se utiliza más a medicamentos antibacterianos. O sea, la farmacoepidemiología estudia y ve eso, ¿no? Qué áreas o qué grupos poblacionales se están utilizando ciertos medicamentos, ¿ya? Luego tenemos la farmacovigilancia, que está casi ligado a la farmacoepidemiología, porque la farmacovigilancia va a velar los efectos o síntomas que aparezcan en la población con respecto a la utilización de los medicamentos. Por eso es de que nosotros es importante hacer la farmacovigilancia de los medicamentos, porque cuando la industria sale su nuevo medicamento, se ha hecho un estudio, por ejemplo, de 1000 personas, no se ha hecho un estudio para una población muy grande, ¿no? Supongamos, el paracetamol, se ha hecho, antes de salir al mercado, se ha hecho estudios para un grupo de poblacional en Europa, en España. Ojo, solamente en ese grupo poblacional. Si nosotros ya empezamos a administrar ese paracetamol, supongamos, acá en Perú, capaz nos puede producir otro efecto. ¿Por qué? Porque somos de diferente genética, ¿sí? Y la población puede reaccionar de diferente manera, ¿no?, con respecto a sus efectos. Por eso es que hay que tener cuidado, ¿ya?, de ver, ¿no?, en la utilización de ciertos medicamentos, y si por ahí aparecen nuevos síntomas, ¿ya?, hay que siempre reportarlos, ¿ya? Por eso ve, ¿no?, identifica y valora, ¿no?, ciertos efectos, ¿no?, de usos de medicamentos, ¿ya?, que se da en la población, ¿ya? Luego tenemos otra ciencia que es la terapéutica, ¿no? La farmacoterapia se puede decir, no farmacoterapéutica, sino farmacoterapia, ¿no? Que ese de acá es casi estricto, porque dice que es la que se va a encargar de utilizar los fármacos en forma racional para ciertas enfermedades, ¿no? Ojo, en este caso ya vamos a administrar medicamentos por kilogramo de peso o por densidad. No vamos a administrar, no, todos esos pacientes que tienen TBC vamos a darle 800 miligramos de tanto. No. La farmacoterapia, ya, este paciente pesa 80 kilos, ya hay que darle 600 miligramos. Este paciente pesa 40 kilos, pesa menos. No, a eso hay que reducir 400 miligramos. O sea,
el tratamiento ya es por kilogramo de peso. Por eso la terapia va a ser más eficaz y los efectos adversos se van a reducir también. Luego tenemos la farmacodinamia. Bueno, casi igual que la farmacocinética, sino que en este caso estudia, ¿no?, ciertos efectos bioquímicos o fisiológicos que provoca el medicamento una vez administrado, ¿ya?, al organismo, ¿ya? Y también ve cómo es su mecanismo de acción, cómo es que actúa, bajo qué receptores o qué enzimas, ¿sí? Bueno, en sí, tanto la farmacocinética y la farmacodinamia son las pilares para empezar para el estudio de ciertos fármacos para, ¿no?, el organismo cuando se esté utilizando. ¿Ya? Bueno, hasta ahí son más ramas, por si acaso, son más ramas de la farmacología, pero en este caso solo hemos estudiado las principales, las hemos nombrado. Bueno, ya después vamos a ver más. Y durante toda su carrera profesional, yo sé que van a ver más incluso, ¿no? Ahí nos falta la farmacopenia, la tecnología farmacéutica, etcétera, ¿no? A ver, con respecto a la farmacología, vamos a ver partes de la farmacología, ¿ya? Tenemos dos partes principales: farmacología pura o llamada experimental, ¿ya?, que es el que estudia los efectos de los fármacos sobre los animales de experimentación, lo que permite estimar cómo se comportan tales sustancias en el organismo, ¿no? Pues esta farmacología experimental o pura es porque lo vamos a hacer en animales, antes de ser probado en humanos, ¿sí? Por eso es que tenemos de ahí la farmacología, ¿no? Bueno, acá tenemos un gráfico. Bueno, nosotros en forma experimental, los humanos siempre practicamos, ¿no?, experimentos en ratas, en algunos casos en monos y otros animales que estén ligados, dependiendo a dónde va a ser o qué efecto produce el fármaco, ¿no? Pero yo les digo que a un 90% se utiliza ratas, ¿no? Eso ustedes lo saben, hasta en películas aparece. Luego tenemos la farmacología aplicada, ¿sí? Esta farmacología aplicada también es llamada farmacología clínica. Recuerden, clínica, cuando nosotros hablamos de la palabra clínica, es porque ya lo estamos relacionando en humanos, ¿sí?, en personas. Por eso dice que es el estudio del uso terapéutico de los fármacos en el ser humano. Ya el fármaco ya no lo vamos a experimentar en un laboratorio, sino ya en humanos, ¿sí? Dice que es un estudio científico y racional que adapta, ¿no?, todos los conocimientos suministrados de la farmacología experimental a su aplicación en el hombre, ¿no? Esa farmacología experimental, si nosotros lo aplicamos en humanos, ya le vamos a llamar farmacología clínica. Por eso dice farmacología aplicada, ¿sí? Bueno, eso siempre lo hacen en un laboratorio con un muestreo, que ahorita les voy a explicar, porque para el desarrollo de medicamentos hay fases, y dentro de esas fases están dentro de la farmacología clínica. ¿Mm? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, en vista del fármaco, cómo se desarrolla, tienen, ojo, estas fases de farmacología experimental, la farmacología clínica y por último, el mercadeo, ¿no?, sin restricciones. Pero dentro de la farmacología experimental, para que pase la farmacología clínica, hay 4 fases, ¿no? Pues en forma ordenada vamos a nombrarlos. Primero se obtiene la droga, ¿ya?, que es la síntesis del fármaco. Ya, vamos a poner un claro ejemplo, en vacunas. Hoy en día, que todos quieren la vacuna, ¿no? Lo primero que se hace es conseguirse, ¿no?, o sintetizar esas vacunas. Pero antes de que salga y se utilice en humanos, se tiene que hacer un experimento en animales para ver si esta vacuna tiene, ¿no?, ese efecto deseado, porque no debe ser que al administrarlo va a producir efectos adversos y los efectos deseados va a ser poco. Así que por eso primero se le utiliza en la farmacología experimental, o sea, en animales, ¿no? Pero una vez que ya haya dado una buena respuesta en los animales, ¿no?, el efecto deseado, estas vacunas recién lo vamos a poner a prueba en humanos, la fase 1, ¿sí? Pero no a todos los humanos, sino a un grupo de personas, pues, supongamos de 10 o a 100 personas, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos fase 1, farmacología en humanos.
Luego que aparece y la vacuna, supongamos que está dando un buen efecto, pasa a la fase 2 que son los ensayos clínicos. ¿Ya? Esos ensayos clínicos para demostrar de que de esas 100 personas que se les han administrado la vacuna, ojo, les está haciendo un efecto favorable. Luego pasamos a la fase 3 que son los ensayos clínicos corporativos. En los ensayos clínicos corporativos ya ahí vamos a ver los efectos adversos que presentan luego de haber administrado la vacuna. Supongamos que se le está administrando una vacuna, ¿no? Con hoy en día la pandemia, y se le administra la vacuna, pero aparecen efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, uno de esos efectos adversos podría decir, ya, se queda, por ejemplo, una secuela de una alergia, una secuela, un daño del hígado o daño del corazón, puede ser otros efectos, dependiendo qué más se manifieste en ese momento. Por eso es de que la vacuna no va a salir rápido hacia el mercado, necesita pasar por ciertas fases, ¿no? Y casi la última fase es el estudio de los ensayos comparativos que se refiere a los síntomas o signos o secuelas que deja ese medicamento, ¿no? O la vacuna que estamos hablando, ¿no? Pero si vemos que el beneficio es mayor que un riesgo, entonces recién pasa al mercadeo o a la venta, pero en forma controlada o supervisada. Acá entra lo que es la farmacovigilancia, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Qué pacientes se les va a administrar, en qué poblaciones, de forma controlada. Y una vez que se haya administrado, por ejemplo, en este grupo, un país, ¿no? Y haya ido bien esa vacuna en un país, recién se le hace el mercadeo sin restricciones, o sea, a la venta a nivel mundial. ¿Sí? Ojo, así todos los medicamentos pasan por esa fase. Por eso es que se demoran aproximadamente 20 años en que se produzca un medicamento, ¿no? Por eso es que las vacunas hoy en día no van a salir así nomás rápido. Ya se descubrió la vacuna y salía al mercado. No hay que hacer estudios, porque no va a ser que uno de esos casos se presente y hayan deformaciones genéticas, enfermedades raras, y en vez de que ayude a la población, los perjudique. Por eso es que se necesita ciertos ensayos clínicos sí o sí. ¿Sí? Así que no se ilusionen, chicos, con las vacunas, que las vacunas están para rato. ¿Sí? Y si por ahí descubren y no hay efectos, bueno, suerte, como quien dice, ¿no? Gracias a Dios, suerte, la ciencia nos brindó algo, pero no hay que correr a veces ese riesgo, porque imagino que ustedes quieren conseguirse la vacuna. No, esta vacuna ya salió, se inyecta la vacuna y después de acá 1 o 2 años dicen, se quedan estériles, por ejemplo, o se quedan, por ejemplo, presentan enfermedades del corazón. ¿Qué van a decir? No, que para qué me coloqué la vacuna, que no me han dicho. Empiezan, ¿no? Es represalias. Y por eso es que siempre tiene que haber estudios. ¿Mm? Siempre tiene que haber estudios. Claro, hay medicamentos que ayudan a prevenir, sí, pero en este caso estamos hablando del desarrollo de un medicamento. Tengan en cuenta que todos los medicamentos pasan por estas fases, desde la síntesis del fármaco hasta el mercadeo sin restricción, o sea, venta libre. ¿Sí? Así que tengan cuidado, chicos, no se dejen engañar de acá a un futuro. Las vacunas, así en términos técnicos o como profesional, les digo que no se ilusionen, no se ilusionen. ¿Ya? Bueno, una vez que ya conocemos el desarrollo de los fármacos, ¿no? Vamos a ver ciertos sistemas terapéuticos. Bueno, estos sistemas terapéuticos, bueno, son creados por ciertos, ¿no?, científicos o médicos, pero tienen un criterio de tratar a una persona o curar a una persona, ¿no? Primero tenemos el sistema hipocrático. Hipócrates, su nombre mismo lo dice. Dice que sostiene que la naturaleza por sí misma cura la enfermedad. Por eso, recomienda una serie de recursos: dieta, higiene, reposo y el uso de productos naturales. O sea, si una persona tiene una buena dieta, tiene higiene y reposa lo suficiente para que el cuerpo pueda regenerarse, ¿ya? Y simplemente consume productos naturales, el cuerpo no va a enfermar. No necesitas más. Y si está enfermo, se consume algunos productos naturales para que refuercen y sano. ¿No? Ese es el sistema de Hipócrates que señala, ¿no? O sea, es más relacionado a la naturaleza. ¿No? Algo que hay que detallar acá, la dieta
Ojo, se dice dieta no es porque quiere bajar de peso, dieta es comida saludable, ¿sí? Nutrientes, no comida por comer, volumen, ¿no? Luego tenemos el sistema galénico. Este sistema galénico es lo que nosotros utilizamos hoy en día, la ciencia utiliza hoy en día en la actualidad, que dice que propone administrar sustancias que provoquen efectos contrarios a lo que produce la enfermedad o el empleo de la polifarma. Por ejemplo, tenemos fiebre, ¿no? Tenemos pirexia. ¿Qué consumimos nosotros? Un antipirético, ¿no? Un antipirético, por ejemplo, tenemos un medicamento, el acetaminofén o llamado paracetamol. Produce un efecto contrario, ¿no? Por eso es sistema galénico. Administra sustancias que producen efectos contrarios a la enfermedad. Si por ahí me salió una alergia, ¿qué consumo? Un antialérgico. Simple, ¿no? A eso nos refiere el sistema galénico. Luego tenemos el sistema alopático. Todavía hay culturas que se manejan este sistema. El sistema alopático instaura el tratamiento heroico de efectos violentos, casi distintos a los que provoca la enfermedad. Pero ¿qué es lo que pone en sus usos? Los vómitos, purgantes y sangrías. Hay que tener cuidado de usar estos sistemas. Como son bruscos, te pueden causar la muerte también con facilidad. Si hay un paciente, por ejemplo, que se ha consumido veneno, puedo aplicar el sistema alopático, ¿sí? Instaurándole o como quien dice, provocándole los vómitos, ¿sí? Es bueno. El vómito es un movimiento brusco que hace el cuerpo. Así que, bueno, no se recomienda tanto en todas las enfermedades, ¿no? En ciertas enfermedades. ¿Ya? Tenemos los purgantes y sangrías, ¿no? A nivel digestivo. Pero ¿qué tal si un paciente sufre de, ¿no? ciertos, tiene úlceras, tiene ciertas hemorragias porque tiene heridas? No puede consumir esos purgantes. Ojo, se va a complicar más. Y por producir violentos extremadamente fuertes a nivel intestinal, puede haber una, ¿no? gravedad en su enfermedad y morir así de simple. Una pequeña hemorragia interna y muere, ¿sí? Pues tener cuidado. El sistema alopático no nos lo maneja cualquier profesional, siempre un profesional dedicado a esa rama. Luego tenemos el sistema homeopático, que es muy diferente, dice que propone la curación, ¿ya? O hace que la curación se logre administrando ciertas dosis pequeñísimas de sustancias que si dieran a dosis mayores provocarían los mismos síntomas que se requiere para curar. Imaginemos, ustedes se consumieron un veneno, ya se consumieron ya medio litro de veneno sin querer. ¿Qué nos sugiere este sistema? Es de que nosotros consumamos también otra vez ese veneno, pero a dosis pequeñísimas, ya no grandes cantidades, sino por mililitros. Un mililitro, después de 6 horas, otro mililitro, así poco en poco. Entonces, ojo, hay tratamientos que hay para eso, para el sistema homeopático. Generalmente las enfermedades que son inmunológicas, que tienes que administrar la sustancia que te produce alergia, pero poco a poco, en dosis muy pequeñas, para que el cuerpo poco a poco se adapte, ¿no? Sistema para que puedas tener claro, podemos decir, imaginemos una mujer embarazada. ¿Por qué tiene esos síntomas de vómitos? ¿Por qué? Porque hay nuevas hormonas en su cuerpo. Pero como ha habido grandes concentraciones, el choque ha sido brusco. El cuerpo no lo reconoce. Y lo único que tiene que hacer el cuerpo, después de tiempo, es mediarlo, ¿no? O como que dice, llevarse nomás con la hormona para que ya después ya no se produzca ese efecto. En cambio, hay otras mujeres que no les choca el embarazo, no tienen ni náuseas ni vómitos. ¿Qué ha pasado ahí? Es que esa hormona nueva se ha segregado poquito a poquito. Por eso es que el cuerpo de la mujer lo ha adaptado y no ha tenido ningún problema, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Para que más o menos tengan una idea también de paso de lo que son los casos de síntomas cuando una mujer está embarazada, ¿no? Luego tenemos otro sistema, el nihilismo terapéutico. Nihilismo terapéutico se propone la doctrina del epígrafe, o sea que tienes que ser un héroe. Ahí tienes que ser héroe. Tienes que negar
todo tipo de utilización con respecto a los fármacos. Si tienes fiebre, no debes de tomar ni un antipirético. Tienes que aguantarte, estar ahí con pañitos húmedos, estar en una temperatura ambiente. Ya son métodos que también son muy especializados los que son de su área, ¿ya? Pero no, también no a nivel, hoy en día, a nivel científico, no se recomienda también. De estos 5 sistemas, el más usado, como les dije, es el galénico, y también a veces, que segundo plano, que sí o sí es el homeopático. Pero ojo, recuerden, el sistema hipocrático es como algo preventivo, ¿sí? Practiquen eso. Primero sistema hipocrático, luego recién van por el sistema galénico. ¿Mm? Bueno, chicos, hasta acá es con respecto a la introducción al curso de aplicación de bases farmacológicas 1. Lo único que les pido es que lean más el pequeño trabajo que les he dejado. Ahí voy a dar las indicaciones. Por favor, sean un poquito más comprensores en lectura. No quiero que estén preguntando cosas que ya están escritas ahí. Por eso el trabajo que les voy a dejar es pequeñísimo y van a tener un tiempo. Acá creo, ahí les voy a dar la indicación qué día van a dejar el trabajo. Ojo, todos los trabajos a partir de ahora, las clases, eh, los exámenes van a ser por Classroom. Así que por favor estén atentos siempre al Classroom a la hora que nos compete siempre. ¿Sí? Bueno chicos, nos vemos. Hasta luego.